Creí que mi mejor amiga me regaló un reloj inteligente para cuidar mi salud, pero en realidad lo usaba para medir la distancia que me separaba de mi propia muerte. Nunca sospechas del mal si viene con papel regalo y una sonrisa. El día de mis cumpleaños, Samantha me entregó esa pequeña caja con los ojos brillándole de ilusión. Me dijo que era un reloj inteligente para que midiéramos nuestras caminatas juntas y que ella misma se había tomado la molestia de configurarlo en mi teléfono para que yo no batallara con la aplicación. Acepté el regalo con un abrazo sincero, ignorando que dentro de ese pequeño marco de cristal tenía un GPS vinculado directamente a su cuenta. Yo creía en una amistad incondicional. Ella solo necesitaba una herramienta de precisión para saber exactamente cuándo mi casa quedaba sola. Al principio no hubo nada extraño, solo un cansancio sutil que atribuía al ritmo del trabajo. Pero la pesadilla en esa casa empezó a construirse como una bola de nieve, lenta, pesada y aplastante. Con el paso de los días, despertar se convirtió en un tormento físico. Abrir los ojos cada mañana se sentía como si dos manos invisibles me aplastaran con una brutalidad contra el colchón, hundiéndome en las sábanas como si mi propio cuerpo pesara cientos de kilos. Pensé que era fatiga, pero luego vinieron los mareos constantes en la oficina. Mi cabeza daba vueltas frente a la pantalla y me daban náuseas que no cedían con nada. Lo más extraño es que mi gato también comenzó a cambiar. Él, que siempre dormía acurrucado a mis pies, de repente se volvió agresivo y ermitaño. Se paraba en el umbral del pasillo, con la columna arqueada y el pelo erizado, bufando a la nada. Se negaba rotundamente a cruzar la puerta de mi cuarto o a subirse a la cama, como si la superficie sobre la que yo intentaba descansar estuviera infectada por algo repugnante. Y así pasaban los días y los días, pero pronto el desgaste físico abrió la puerta a algo mucho peor. Todas las noches me despertaba aprisionada en mi propia piel, incapaz de mover un solo músculo o de abrir los ojos, y en medio de esa penumbra absoluta, lo sentía. El colchón cedía lentamente a mi lado, hundiéndose bajo el peso de algo o alguien que se sentaba al lado de mi cama. A los pocos segundos, una respiración que no pertenecía a nada humano rozaba mi oreja derecha. La falta de sueño comenzó a destruirme la cordura. Encontraba mis perfumes cambiados de lugar, mis cremas con textura viscosa y mi ropa ligeramente desordenada en el armario. Atribuía todo a mi torpeza por la fatiga, pero la duda ya había sembrado su primera raíz en mi cabeza. Ese jueves en la tarde, el mareo fue tan intenso que casi me desmayo en el pasillo de la empresa. Mi jefe me miró con preocupación. Me tomó del brazo y me ordenó tajantemente que me fuera a descansar a mi casa. Pero antes de salir de la oficina, me quité el reloj inteligente para lavarme las manos y por pura inercia lo dejé olvidado dentro del cajón de mi escritorio. Fue un error que cometió mi intuición y el único descuido que desmanteló el plan maestro de Samantha. Al dejar el reloj en el trabajo, el mapa de su teléfono le decía que yo seguía a kilómetros de distancia. Estaba a punto de descubrir que el verdadero monstruo no vivía en mis pesadillas, sino al otro lado de mi propia puerta, y se hacía llamar amiga. Entré a mi casa en silencio, con el estómago encogido por un presentimiento amargo. Al cruzar la puerta, el ambiente se sintió extrañamente denso, impregnado de un hedor áspero que me quemaba la garganta. Mi gato estaba acurrucado bajo la mesa de la entrada, temblando, con las pupilas dilatadas. El silencio se rompió con un suave titineo de frascos que provenían directamente del baño. Avancé despacio, descalza sobre el pasillo. La puerta del baño estaba entreabierta, y la escena que presencié congeló la sangre de mis venas. Allí estaba Samantha. Llevaba puesta una de mis blusas favoritas y se miraba en el espejo con una sonrisa desencajada que jamás le había visto. Sobre el lavabo tenía abiertas mis cremas corporales y mis frascos de loción. Con manos ágiles, vertí en ellos una mezcla oscura y humeante de productos químicos de limpieza concentrados. En ese instante lo entendí todo con una claridad aterradora. La mirada de afecto y cariño que me ponía cada día no era más que una fachada. Samantha siempre me había tenido un recelo silencioso, una envidia enfermiza, que maduró en la sombra hasta convertirse en una obsesión por destruirme. Quería apagarme poco a poco, arruinar mi rostro, enfermar mi cuerpo, disfrutando en secreto cada paso de mi decadencia.
Eché un vistazo hacia mi cama y vi el colchón rajado a un costado. De la hendidura sobresalía un muñeco de trapo atravesado por docenas de alfileres. Había mechones de cabellos envueltos que había robado de mi propio cepillo. Ella no solo me estaba intoxicando químicamente la piel, estaba pudriendo el aire de mi hogar con rituales oscuros para arrebatarme la vida. De pronto, el piso crujió bajo mi peso. Samantha se giró de golpe, con sus ojos fuera de sus órbitas al verme parada allí. El pánico de verse descubierta la paralizó por una fracción de segundo. Instintivamente miró la pantalla encendida de su teléfono sobre el lavabo, donde la aplicación del reloj me ubicaba a kilómetros de distancia. En mi oficina, en ese instante me cayó el 20. El regalo jamás fue para cuidar mi salud, sino para rastrear cada uno de mis pasos en tiempo real. No es lo que crees, Pilar, alcanzó a decir, en un sobresalto violento por intentar ocultar sus brebajes. Dio un manotazo torpe a la repisa. Los frascos de vidrio salieron volando y se estrellaron con un estruendo seco sobre los azulejos del suelo. La mezcla altamente concentrada de ácidos y vapores tóxicos le salpicó de lleno en la cara y en los ojos. Un alarido desgarrador retumbó en las 4 paredes del baño. Samantha cayó de rodillas, llevándose las manos a la cara. La reacción química liberó un denso humo abrasador que empezó a sofocarla, cerrándole las vías respiratorias, mientras convulsionaba de dolor entre los cristales rotos y su piel lastimada, a pesar del horror y del veneno que me había administrado en silencio. La humanidad me obligó a actuar. Salí corriendo a la calle y llamé a emergencias con las manos temblorosas. Los paramédicos llegaron a tiempo para ayudarla, pero el daño ya estaba hecho. Samantha sobrevivió, pero su rostro quedó marcado para siempre por gruesas cicatrices de quemaduras químicas, una huella indeleble de su propia trampa. Hoy, mientras ella cumple su condena tras las rejas por intento de envenenamiento y lesiones graves, yo intento recuperar mi tranquilidad y sanar los estragos en mi piel, la brujería y la toxicidad que ella me estaba causando en silencio. Pero la cicatriz más profunda no está en el cuerpo, sino en la confianza. Si estás escuchando esto, nunca lo olvides. El odio más peligroso jamás viene de un enemigo declarado. Cuida a quien le abres la puerta de tu hogar y desconfía de los regalos demasiado perfectos, porque a veces la persona que promete cuidarte y se dice ser amiga o amigo solo está midiendo la distancia que te falta para caer. Si te gustan las historias de traición y brujería, suscríbete para que no te pierdas el próximo video.